Capítulo 37. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD. Supongo que esa es una ventaja del turno de noche. Tengo algo de tiempo para escribir. Riser maldijo con rudeza y se agachó para sumergir las manos en el agua fría. La sangre se había vuelto pegajosa al secarse y se le pegaba a los nudillos como una especie de pegamento sangriento. Habían pasado un par de meses desde que Sairaorg le había pedido que se uniera a su pequeña misión de genocidio y cada día que pasaba Riser se arrepentía de haber aceptado. No porque sintiera pena por los humanos ni nada, habían hecho su cama eligiendo a sus dioses y tuvieron que acostarse en ella, sino simplemente porque todo el asunto era un fastidio. Riser había estado esperando algo un poco más interesante o difícil, no el glorioso control de plagas que en realidad estaba haciendo. Esto es una mierda, murmuró, frotando el último rastro de sangre seca de sus uñas y poniéndose de pie. Riser se ajustó un poco más la capucha oscura alrededor de la cara y esperó que la capa que lo cubría no se hubiera estropeado en algún momento. No había pruebas que sugirieran que lo haría, pero eso no le impedía preocuparse por ello de vez en cuando. Matar a tantos humanos era una forma de hacerle comprender su propia mortalidad. La vida podía apagarse como una vela, y Riser no era una excepción. ¿Estás bien? Riser parpadeó y se giró para encarar a un Sairaorg que parecía algo preocupado. Por supuesto, se encogió de hombros ante la preocupación del heredero de Bael. ¿Por qué demonios se estaba poniendo nervioso el estimado líder? Quizás quieras darte una ducha, pez gordo. No te ves muy bien. A diferencia de Riser, que se había mantenido relativamente limpio durante la masacre, Sairaorg había terminado cubierto de salpicaduras de vísceras. Estas se habían empapado en la tela de ébano de la capa del demonio de ojos violetas, haciendo que se le pegara a la piel. Para alguien como Riser habría sido una sensación intolerable y asquerosa, pero Sairaorg decidió aceptarla como prueba de la violencia en la que acababa de participar. 1000 humanos muertos en una noche. Era algo que dejaba atónito a Sairaorg, y sabía que tendría pesadillas al respecto durante años. Solo habían hecho lo necesario por el bien de Gehenna, pero la racionalización parecía palidecer al lado de la evidencia concreta del crimen que acababan de dejar atrás. Cuerpos rotos y esparcidos por la pequeña aldea como pequeños juguetes, retorcidos en formas antinaturales. Los humanos ni siquiera habían tenido una oportunidad. Hombres, mujeres y niños, todos habían desaparecido y nunca más volvieron a moverse. De repente, Sairaorg no pudo soportarlo más y se desplomó de rodillas y comenzó a vomitar. La bilis se derramó de sus labios y flotó como lodo de un estanque sobre el pequeño arroyo que rodeaba el lado occidental de la aldea y regresaba al bosque. Respirando con dificultad hasta que su estómago estuvo vacío, Sairaorg se pasó la lengua por la boca y escupió en un esfuerzo por quitarse el sabor del vómito. «Mierda», murmuró el heredero de Bael, sacudiendo la cabeza de un lado a otro y pasándose el dorso de la mano por los labios. Podía sentir la mirada de halcón de Riser en su espalda, pero Sairaorg no podía obligarse a preocuparse por la demostración de debilidad. ¿Qué demonios estaba intentando conseguir con semejante asesinato y caos? ¿En serio, qué diablos estaba haciendo? Solo lo que tenía que hacer por su país. Solo lo necesario para proteger las millones de vidas diabólicas que viajaban sobre sus hombros. Solo lo que alguien necesitaba hacer para sofocar el poder de un dios de la muerte hostil. Armándose de valor con sus justificaciones, Sairaorg aceptó la mano de Riser y se puso de pie. «Estoy bien», mintió, comprobando reflexivamente que su capa no se hubiera desatado. No importaban los crímenes que hubiera cometido, incluso si quería cortarse las muñecas de vez en cuando por ellos. No podían permitirse el lujo de ser atrapados. De lo contrario, frustraría todo el propósito de la sangre que estaba derramando en secreto en primer lugar y escalaría la guerra más allá de lo que pudiera imaginar. Matar a unos pocos para salvar a muchos. Qué cálculo tan repugnante pero pragmático. Puede que hasta valga la pena y, algún día, Sairaorg podría convencerse de ello. Pero la sangre. La sangre. Esto lo perseguía. Naruto entró en la fábrica e inhaló. El aire estaba impregnado del olor metálico del acero y de un leve rastro de cosas quemadas, y olía bien. El olor de la industria productiva y de la guerra. El único problema que tenía era que debería haber más de ese olor. Más acero y más fuego, porque cuanto más olor había, más material se dirigía hacia el frente. Hacia donde Sasuke probablemente estaba arriesgando su trasero como un maldito idiota. ¿Estás seguro que este es el lugar correcto? Ravel abrió la carpeta que llevaba bajo el brazo y la miró superficialmente antes de asentir. Sí.
La obispa repasó las cifras con sus ojos azules, rastreando los niveles de producción y los ingresos operativos durante los últimos 2 años. La disminución fue pequeña y constante, y notable porque el resultado final debería ser notablemente mayor de lo que era. El trabajo esclavo y un contrato gubernamental interminable lo habrían asegurado. Alguien estaba malversando fondos del clan Gremory, y como gobernador de la ciudad y heredero del clan, Naruto había decidido que sería mejor involucrarse personalmente. La mejor manera de manejar esto sería ir directamente a la gerencia superior, le aconsejó Rabel a su prometido, cerrando de golpe la carpeta y metiéndola bajo su brazo. Una vez que estuvieran en la habitación, tendría que estar en silencio para evitar dañar la autoridad de Naruto. La percepción pública de él sufriría si se sospechara que el verdadero poder en su administración residía en una demonio más joven. No acuses al gerente directamente. Simplemente dile que se notó una extraña caída en los ingresos, por lo que tenemos la intención de llegar al fondo del asunto. Intenta dar a entender que el problema es alguien de un nivel inferior en la organización, de lo contrario, pensará que lo estás acusando y se enojará. Naruto, que había decidido nombrarse su supervisora, se abrió paso a través de la fábrica, enfadado con la rubia. Se oía un zumbido constante de voces y de maquinarias, que ahogaban cualquier intento de seguir conversando en voz baja. Ah, bueno, no era tan tonto. Claro, Naruto podía ser un poco impetuoso, pero tenía el suficiente sentido común como para no estropearlo todo insultando a la gente en la cara. El heredero Gremory subió por una escalera circular hasta el 2.º piso, manteniendo la mano en el frío peldaño de acero que lo guiaba. Le ofrecía al gerente una vista de toda la fábrica desde su oficina, grandes ventanales de vidrio pulido para que pudiera pararse detrás de ellos y observar el correr de los trabajadores abajo. Era un poco espeluznante, para ser honesto, pero aparentemente funcionó. Sin molestarse en tocar, Naruto movió el pomo de la puerta y entró en la oficina del gerente. Después de todo, era una inspección sorpresa y le quitaría toda la gracia si comenzaba a actuar de manera formal y educada. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, el ruido de la fábrica se apagó, dejando un repentino e inquietante silencio. El cambio fue un poco discordante, pero Naruto lo superó mientras observaba con sus ojos azules los escritorios. Al parecer, no había nadie en casa, si las pequeñas pilas de papel y las sillas vacías eran una indicación. Había una luz encendida en la habitación de atrás y, encogiéndose de hombros, Naruto se dirigió hacia ella. «¿Osmo Daxter?», gritó el pelirrojo mientras se deslizaba hacia la oficina trasera, sobresaltando a un demonio obeso de rostro pálido. El hombre estaba encorvado sobre su escritorio, mirando al intruso con la boca abierta, con una mezcla de alarma y actitud defensiva. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? A este lugar solo pueden acceder personas autorizadas». El sudor se acumulaba visiblemente sobre la piel del gordo gerente, y su prematura calva brillaba bajo las lámparas eléctricas. El ventilador que giraba junto al hombre no hacía mucho por refrescarlo, si el sudor que se le pegaba era una indicación. Los ojos negros y brillantes brillaban sospechosamente en las arrugas del rostro de Osmo, pero, ya fuera por los uniformes que vestían los dos extraños o por algún sentido de pereza personal, no se puso de pie. Naruto arrugó la nariz y reprimió el impulso de buscar manchas en las axilas. Había algunas cosas que sería mejor no saber. Naruto Gremory, tu gobernador, se presentó, ignorando la expresión de asombro que llenó el semblante de Osmo. Parecía que todos los plebeyos eran así, por alguna estúpida razón. Esta es mi obispo, Rabel Phoenix. Los ojos negros se dirigieron a la rubia que se encontraba al lado de Naruto antes de volver a centrarse en el heredero Gremory. ¿Qué puedo hacer por usted, mi señor?, preguntó el empleado de escritorio en un tono servil, empujando su cuerpo hasta ponerse de pie para poder inclinarse sumisamente. Nada de eso, dijo Naruto con una sonrisa, haciendo caso omiso de la formalidad y dejando que un tono amistoso llenara su tono. No estaba allí para romper cráneos ni para arrastrar a alguien a patadas y gritos a la cárcel, al menos no todavía. Y le gustaba hacer lo que podía para mejorar un poco el día de las personas. Habían algunas irregularidades con los estados financieros de esta instalación, así que decidí que tal vez debería venir yo mismo y ver si podíamos solucionarlo con el menor alboroto posible. Osmo apenas se acordó de tragarse el honorífico y se conformó con un suave tartamudeo. Por supuesto. Parecía ansioso, pero no culpable, lo que hizo que Naruto pensara que el problema realmente provenía de la gerencia inferior después de todo.
Eso era bueno, ya que aparentemente Osmo había estado trabajando para su familia durante décadas y Naruto podía apreciar ese tipo de lealtad. Aunque no apreciara el sudor y el olor. Manteniendo su rostro alegre, Naruto le dio una palmadita en el hombro a Rabel y la empujó suavemente hacia adelante. Como puedes ver, traje a mi asistente aquí. Si fueras un buen hombre y le mostrarás los libros, tal vez podamos resolver todo esto antes de que alguien decida hacer un gran problema de esto. Era la forma más eficiente de hacer las cosas. A Rabel no le gustaban los números, pero era un genio. Y el propio Naruto no tenía cabeza para todos los cálculos contables. Era mejor para su prometida superinteligente tener todo resuelto en una hora que tener que llamar a algunos de los contadores que el clan tenía contratados y tardar una semana en organizar todas las cuentas. Las mejillas de Osmo temblaron levemente mientras asentía en silencio. En poco tiempo, el obeso gerente sacó algunas carpetas de los estantes de la pared y se las entregó a la chica rubia. Esas son las actuales, explicó apresuradamente cuando Naruto miró con curiosidad las otras 12 carpetas que quedaban en el estante. Si no podemos encontrar el problema al buscarlas, entonces podemos sacar las más antiguas. Está bien, convino Naruto suavemente, guiñándole un ojo al semblante vagamente molesto que Rabel lucía cuando se alejó de Osmo. Supuso que tendría que agradecerle el favor más tarde, tal vez comprarle algo especial para la cena. ¿Comida china? ¿Comida india? ¿O tal vez una hamburguesa con queso americana grasosa? Rabel volvió a salir a la oficina más grande, optando por no sentarse en la silla que un hombre gordo y sudoroso acababa de dejar libre. Los dos hombres la siguieron, Naruto se sentó contra la pared detrás de la chica mientras Osmo rondaba cerca del escritorio y se retorcía las manos nerviosamente. ¿Era el hombre honestamente tan tímido en general, o era más sucio de lo que Naruto había asumido inicialmente? Pasaron unos minutos en silencio en los que Naruto observó a Osmo, quien observaba a Rabel, antes de que algo hiciera clic en la cabeza de Naruto como un rayo. La expresión que tenía el gerente le resultaba familiar. Era algo que había visto en el rostro de Kiba muchas veces. Una mezcla de falsa inocencia y lujuria. Cuando su amigo tenía esa mirada en particular, Naruto sabía que el cachondo Inuzuka estaba haciendo todo lo posible por echarle un vistazo a las tetas o al culo. Y, por supuesto, podía rastrear la línea directa desde los ojos negros de Osmo hasta el hueco en el cuello de Rabel mientras el hombre intentaba echar un vistazo a los pechos del demonio adolescente. Cuando Kiba tenía ese aire, Naruto siempre lo encontraba más que divertido e incluso se unía a él de vez en cuando. En ese momento no le hacía gracia y no estaba interesado en participar en nada. Naruto apretó la mandíbula con tanta fuerza que fue un milagro que no se le crujieran los dientes. Señor Daxter, comenzó a decir el pelirrojo, apartándose de la pared y dando vueltas hacia el otro lado de Rabel. Siempre se había considerado un hombre de ira ardiente, pero en lugar de enfurecerse, sentía que escupía astillas de hielo. ¿Sabe cuál es el castigo por malversación de fondos en Gehenna? Unos cuantos años de trabajo duro, ofreció Naruto antes de que el hombre pudiera responder. Rabel lo miraba con una expresión silenciosa que prácticamente gritaba ¿qué demonios? Pero no le importaba mucho la diplomacia. En ese momento, Naruto no quería nada fácil. Quería tomar su cuchillo y arrancarle la cara a ese cabrón. Dejando caer su fría mirada azul sobre el escritorio en el que estaba sentada Rabel, Naruto extendió la mano para pasar una mano ociosa sobre el pequeño globo que adornaba la esquina de este. La esfera era algo barato, mal hecha y probablemente algo que podría conseguir por un puñado de monedas en alguna tienda de artesanías. Sus ojos podían distinguir la escritura apretada que deletreaba Arabia Saudita. Pero eso es en tiempos aburridos normales. Ahora estamos en guerra, así que si alguien nos estuviera malversando ahora cuando ese dinero podría y debería ir a apoyar el esfuerzo de guerra, bueno, eso sería traición, ¿no es así? ¿Cuál es el castigo por traición, señor Daxter? Osmo tragó saliva con dificultad. Muerte, señor, tartamudeó. El gerente no tenía idea de qué había hecho enfadar al señorito, pero las amenazas fueron recibidas alto y claro y no quería molestar más al muchacho. Su vida podría estar literalmente en juego considerando lo caprichosos que podían ser los nobles. Una sonrisa cruel se dibujó en la boca de Naruto. Exactamente, suspiró como si acabara de escuchar el secreto de la vida. Rabel todavía lo miraba como si se hubiera vuelto completamente loco. Exactamente. Así que supongo que una vez que descubramos a la persona o personas detrás de este pequeño fraude, bueno, Naruto se quedó callado, le guiñó un ojo y se llevó la mano a la garganta para poder pasar el pulgar por ella en el clásico gesto de ejecución.
Los músculos gordos del rostro de Osmo palidecieron y, por un momento, el único sonido en la oficina fue el tic-tac del reloj colgado en la pared. Creo que deberíamos irnos, decidió Naruto con tranquilidad, actuando como si nada fuera de lo normal hubiera ocurrido. Hay algunas cosas que recordé que Rabel y yo necesitamos hacer desesperadamente. Pero no te preocupes, estoy seguro de que los contables del clan se pondrán en contacto contigo. Una bota se clavó en el costado de Sasuke, lo suficientemente afilada como para molestar, pero no lo suficientemente afilada como para causarle dolor. Oye, despierta, pedazo de mierda holgazán. ¿O lograste desplomarte y morir cuando no estaba mirando? Sasuke abrió mucho los ojos y lo miró con enojo. Que te jodan el caballo en el que viniste y que te jodan el pozo negro del que saliste. Bali solo le devolvió la sonrisa, se dejó caer al suelo junto a Sasuke y apoyó la espalda contra el terraplén de tierra de la trinchera que compartía su unidad. Poco después de que Sasuke y las reservas que habían sido convocadas desde el territorio Gremori llegaran, habían llegado órdenes desde arriba de la cadena de mando. Debían fusionarse en una sola formación. Así nació la Compañía Demonio de la Luna, y desde entonces los dos jóvenes testarudos habían sido empujados juntos de manera casi constante. En una unidad llena de soldados rasos sin rostro y cabezas huecas, los dos no pudieron evitar gravitar el uno hacia el otro en una oleada de maldiciones e insultos. Era la única manera de aliviar el constante aburrimiento tenso que se cernía como un manto sobre la trinchera. La única manera, además de pasarse de la raya, era, ¿escuchaste algo nuevo? Sasuke le preguntó al semidemonio después de que pasaron unos minutos de silencio. No le había llevado mucho tiempo a Sasuke darse cuenta de que no era el único que sospechaba de los últimos movimientos de sus estimados líderes. No. Suspirando ante el hecho de que una vez más no había nada más que silencio por parte del alto mando sobre por qué se estaban concentrando en las trincheras, Bali clavó distraídamente el tacón de su bota en la tierra blanda. Otro día perdido tratando de encontrar respuestas en un muro de piedra proverbial. Debería haber sabido que serías inútil para obtener información. Eres inútil para todo lo demás después de todo. Lo que sea que necesites decirte a ti mismo para poder dormir por la noche, conjuntivitis. Resoplando hacia el emperador dragón blanco, Sasuke se dio la vuelta y procedió a dejar que las cosas volvieran a un cómodo silencio sin palabras. Bali era técnicamente su superior, pero a ninguno de los dos le importaba demasiado el rango. Ser mayor cuando Sasuke era solo un capitán era solo una forma de que Bali se enseñoreara de él durante una de sus frecuentes peleas. De lo contrario, no hacía mucha diferencia, y Bali podía tolerar la falta de respeto sin correr a casa llorando y dejando marcas negras en los registros de los soldados. De ahí que Sasuke estuviera perfectamente dispuesto a insultar al dragón desaparecido en su cara. Al menos hacía las cosas más interesantes. Un rápido vistazo a los cuerpos más cercanos en la trinchera reveló que Phineas no estaba a la vista. El soldado debía estar meando o algo así. Por mucho que Sasuke odiara admitirlo, el chico le recordaba un poco a Naruto. El recluta era implacablemente alegre y tan parlanchín como su amigo, y tenía la misma tendencia a crecer en él como la podredumbre de las patas. O tal vez simplemente se estaba volviendo loco en las trincheras, ya que soportar a un idiota como Bali y a un idiota como Phineas no era algo que Sasuke hubiera esperado estar dispuesto a hacer. La vida en el frente no era en absoluto lo que Sasuke había esperado de la guerra, aunque para ser justos, solo había luchado en la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Y ese conflicto en particular se parecía más a una batalla constante que a una guerra real. Hubo algo de transferencia de experiencia, pero en general la sensación era muy diferente. Bali hizo un ruido repentino de comprensión y comenzó a hurgar en los bolsillos de su abrigo. Casi lo olvidó. Después de una breve búsqueda, sacó un sobre ligeramente arrugado y se lo ofreció a Lucia con un burlón tada. El capitán le arrebató la carta de las manos al mayor y murmuró comete una mierda antes de darle la vuelta. Las familiares y curvas de la letra de Rías deletreaban su nombre, rango y asignación de unidad, y un nudo que se había estado formando dentro de Sasuke durante todo el día comenzó a aliviarse. No esperaba Dole tanto por la separación, pero las cartas del pelirrojo llegaron como un reloj y aliviaron la sensación de aislamiento. Sasuke recibía cartas de todos de vez en cuando. Naruto se las arreglaba para transmitir su típica vulgaridad y daba actualizaciones de vez en cuando sobre lo que estaba sucediendo en Azmarin para mantener la mente de Sasuke ocupada. Boruto y Koneko no escribían con frecuencia, pero se escribían fielmente cada vez que algo remotamente interesante sucedía en sus vidas.
Incluso Rabel le había enviado algún que otro mensaje, preguntándole por su salud y asegurándose de que Naruto no hubiera dejado nada fuera. Akeno no solía enviar nada por correo, y parecía preferir garabatear sus palabras en los márgenes de las cartas de Rías y agregar postdatas tras postdatas que llenaban con sus habituales comentarios escabrosos. Solo Rías escribía todos los días sin falta. Todas las mañanas le enviaba una carta detallando todos los sucesos que habían sucedido durante el día anterior, sin importar cuán repetitivo y mundano pudiera parecer su tiempo, y Sasuke casi podía imaginar que había experimentado esas horas a su lado. Las cartas tardaban un par de días en pasar la censura, pero finalmente habían llegado al punto en que Sasuke tenía algo de casa para leer todos los días o dos. Incluso había comenzado a responder a diario, aunque generalmente había poco que decir más allá de vi mucha suciedad hoy y un par de gusanos o Phineas está actuando como un retrasado mental otra vez. No es que ella alguna vez se quejara de la brevedad de sus palabras. Bali abrió una nueva caja de cigarrillos, contó las varitas de tabaco antes de encogerse de hombros y ofrecerle la punta a su compañero soldado. ¿Quieres uno?, ofreció el emperador dragón blanco, agitando el paquete con énfasis. Sasuke dejó de prestar atención a la carta que le acababan de dar y se concentró en el hombre que estaba a su lado y sonrió con insolencia. Es un hábito asqueroso, opinó. Pero, ¿qué demonios? El Uchiha aceptó uno de los palitos blancos y encendió una pequeña llamarada que salió de un dedo. Hábitos sucios para bastardos sucios, reflexionó Bali, encendiendo su propio cigarrillo e inhalando el humo. Los dos jóvenes no eran humanos, por lo que el hábito no causaría ningún daño a largo plazo a sus cuerpos, pero aún así era discutiblemente un desperdicio y, como mínimo, psicológicamente adictivo. Aún así, eso no los detuvo. Aportaba solo un toque de normalidad pacífica a los días que se veían empañados por ráfagas aleatorias de cañones de conjuración y el choque cercano, pero no demasiado cercano, del fuego de hechizos. Sasuke simplemente puso los ojos en blanco antes de romper el sello de cera de la carta y sacar las hojas de papel que estaban llenas de la letra de sus amigos. Escaneó las cuidadosas líneas entintadas de Rías y los garabatos apretados que Akeno dejó a los lados, y si Sasuke cerraba los ojos, podía imaginar cómo se habrían visto al escribirla. La carta habría sido escrita en la mesita que había en la esquina del dormitorio de Rías, bajo la cálida luz amarilla de una lámpara eléctrica. Sentada en el borde de una de sus sillas y encorvada sobre las páginas, habría estado Rías, con el pelo largo carmesí colgando sobre su rostro y algunos mechones de pelo agrupados sobre la madera pulida de la mesa. Akeno también habría estado allí, inclinándose sobre el hombro de Rías y señalando con el dedo algunos puntos de la página para añadir unas cuantas palabras aquí y allá. Finalmente, Rías terminaría y firmaría con un gesto elegante, después de lo cual Akeno tomaría el control y comenzaría rápidamente a llenar los márgenes con sus comentarios y garabatos burdos. A veces imaginaba sus voces leyéndole las palabras y le producían una sensación mezclada de dulzura y dolor. De hecho, si se concentraba, Sasuke casi podía evocar el familiar olor a vainilla que compartían. No estaba seguro de si simplemente usaban el mismo champú o si el olor se le había pegado simplemente por lo cerca que solían estar. Era un pensamiento tonto y ocioso. Pero claro, su vida con ellos había sido así. Tonta y ociosa, y más que un poco inocente. Era una vida demasiado tranquila para que él perteneciera a ella, pero de alguna manera Sasuke había hecho lo imposible y había encontrado un lugar allí. Debe ser algo especial, comentó Bali, sin burlarse por una vez mientras sus agudos ojos azules observaban el juego de emociones mal disimulado que cruzaba los rasgos de Sasuke. El semidemonio no afirmaba ser un terapeuta personal, pero esa era la mirada de un hombre que se estaba ahogando en algo que apenas entendía. Sasuke frunció el ceño ante la intrusión, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa. Lo es, confirmó con frialdad, sin el menor interés en soltarle todo lo que tenía a un hombre que había conocido hacía apenas unas semanas. Pasaron algunos latidos. Entonces, ¿ella es la principal o una de las secundarias? Vete a la mierda. Rabel logró contener su curiosidad durante mucho tiempo. La contuvo durante todo el tiempo que estuvieron en la fábrica. La contuvo durante el viaje de regreso a la elegante y pequeña oficina de su prometido. Incluso la contuvo cuando Naruto se vio envuelto en el ajetreo y bullicio del gobierno y pasó algunas horas ocupadas de esa manera. La obispa podía ser paciente, cuando tenía que serlo. Y una vez que el día terminó y ella estaba sola con Naruto en su oficina después de que la mayoría de los trabajadores se fueron, Rabel ya no tuvo que ser paciente.
Mientras se pulía las uñas con su uniforme carmesí, Ravel consideró brevemente el brillo fresco. Quizás un poco de esmalte transparente estaría bien. Al menos, hacía tiempo que no se hacía una buena manicura. Entonces, ¿te apetece contarme de qué se trata todo eso hoy? La silla giratoria de cuero se movió un poco cuando su repentina pregunta sobresaltó a Naruto y, después de un segundo, el pelirrojo se alejó de la ventana y miró al obispo con una ceja roja. ¿Qué pasó hoy? Preguntó, sonando adorablemente desconcertado. O tal vez solo se estaba haciendo el tonto, en cuyo caso no estaba tan adorablemente desconcertado. Ravel resopló, cruzando los brazos bajo su pecho en ciernes. Déjame refrescarte un poco la memoria, viejo, se burló. Entonces, viajemos en el tiempo, hasta hace unas 6 horas. Si recuerdas, los dos estábamos haciendo una inspección de fábrica en busca de fraude. Todo iba de maravillas hasta que, por alguna razón, te entró un bicho en el culo y decidiste cagar en ese tipo. Ah. Un tic. ¿Qué quieres decir con A? Exigió Ravel, dando vueltas alrededor del escritorio para clavar su dedo en el pecho de Naruto, que de repente se quedó inexpresivo. Este no es un momento para A. Este es un momento en el que me dices qué estaba pasando por esa cabeza tuya antes de que yo suponga que eres bipolar al azar. Naruto se presionó el talón de la mano contra un ojo, murmurando algunas maldiciones en voz baja antes de mirar fijamente a la pared. Te estaba mirando. ¿Quién era? Ese gordo bastardo. ¿Y entonces? Parpadeando cuando Naruto giró la cabeza para mirarla boquiabierta, la rubia frunció el ceño pensativa y se encogió de hombros. Tú también lo estabas. No veo por qué eso te molestaría. A menos que hubiera, que nadie diga que Ravel era estúpida de alguna manera. Puede que no tuviera experiencia personal en el ámbito de todo lo sexual, pero el obispo sin duda podía entender el lenguaje común. Había leído suficientes libros como para entender lo que podía implicar mirar. Bueno, en primer lugar, jodidamente espeluznante. Recordar dónde había estado Osmo en relación con ella hizo que Ravel se sintiera muy sucia. Tal vez iría a darse una ducha tan pronto como terminara de hablar con Naruto. Pero dicho esto, no veo por qué te enojaste tanto por eso. Podríamos habernos ido y haber evitado toda tu exhibición de macho alfa al final. No es que no apreciara el gesto, pero aún quería saber por qué. ¿Mi exhibición? El tono puro y enfurecido de la voz de Naruto la sorprendió, y también lo hizo el veneno helado que brillaba en sus ojos azules. Ese pequeño traficante de papeles tiene suerte de que todo lo que hice fuera una exhibición. Debería haberle sacado los ojos y metérselos por su gordo culo, pero solo después de hacerle ver cómo le cortaba la polla y se la daba de comer a la fuerza. Ravel la miró fijamente. ¿Estás celosa? Se preguntó con incertidumbre, mientras observaba cómo el heredero Gremori daba un giro de 180 grados, pasando de la ira a la negación. Era casi como ver un tren cambiar de vía de repente, o ver a un pájaro desviarse violentamente de su curso. Un poco fascinante, un poco divertido y un poco confuso. Solo pensarlo hizo que su rostro se sonrojara un poco. En absoluto. ¡Guau! Ravel se puso las manos en las caderas, enderezó la espalda y llenó cada letra con un sarcasmo mordaz. No te contengas ahora. Casi podría pensar que te importa si lo haces. De verdad, me alegra que estés aquí para ponerme en el buen camino. Apretando el puente de su nariz, Naruto agitó una mano en dirección a su prometida. No es eso lo que quiero decir, se defendió. La verdad es que cuanto más crecía Ravel, más bonita se volvía, pero él aún no estaba listo para ser un viejo sucio. La diferencia de edad podría no significar nada para un demonio, pero Naruto todavía se sentía como un humano de vez en cuando. Pero no quería darle una impresión equivocada y que ella pensara que la veía fea. ¿Por qué tenía que ser todo tan jodidamente complicado? ¿Por qué, por una vez, no podía ser simplemente sencillo? No estoy tratando de decir que no seas alguien por quien ponerte celoso, no es que yo personalmente lo sea, solo, joder. Pasándose una mano por los mechones carmesí de su cabello, Naruto frunció el ceño ante la mirada cada vez más divertida que lucía Ravel. Solo intento decir que te mereces algo mejor que eso. No eres un trozo de carne para que él devore con sus malditos ojos. Ravel soltó una carcajada. Entonces, solo estás tratando de defender mi honor, ¿no es así? Sí, claro, sigamos con eso. Naruto ocultó deliberadamente el argumento e hizo todo lo posible por ignorar las carcajadas de su prometida. A veces, con Ravel era mejor simplemente reducir las pérdidas, de lo contrario, podría terminar pareciendo aún más tonto.
Entonces, ¿puedo esperar más de esto en el futuro? ¿Estaré preparado para el día en que luches en mi nombre? Claro, ¿por qué no? Ann. 5000 palabras aquí. ¿No soy amable? Te felicito si notaste la mención tan obvia. Y si no, entonces busca, hermano. Realmente te estás perdiendo algo. En realidad no hay mucho que decir, excepto que muchos de ustedes sintieron que iba a hacer que Sasuke y Bali pelearan. Esas no fueron palabras de pelea. Fueron más como dos pavos reales que se posaban el uno frente al otro. En su mayoría, una muestra de masculinidad en lugar de violencia.